Tenía un cráneo de curiosas dimensiones, era oblongo. Casi todos los cráneos humanos eran oblongos, pero el de él, lo era más. Para comer tenía que usar sus anteojos oscuros. Detrás de cada lente y en contacto con las paredes de hueso de su cráneo, que conformaban las órbitas de sus ojos, dimanaba un apéndice de plástico que, de alguna manera, ayudaba a los lentes a adherirse más estrechamente, quedando, así, todo el conjunto anastomosado, al igual que en los primeros tiempos. Comía como una tortuga, tenía ante sí todo el tiempo del mundo, pero, a pesar de eso, fagocitaba como un quelonio muerto de hambre. Era dueño de una imprenta, este negocio ocupaba un amplio local, ubicado en una calle solitaria y tranquila. El recinto estaba dividido por una mampara, resultando así dos salones, en el salón que daba hacia la calle, un mostrador para atender al público, el salón posterior, orientado hacia los fondos de las otras casas cercanas que completaban la manzana, estaba ocupado por máquinas de impresión, estantes con tipos, frascos de tinta y papeles, pero solo una de las máquinas trabajaba, ya que él se reservó el placer de despedir a todos sus empleados, comunicándoles la penosa noticia de no poder seguir pagando los acostumbrados honorarios. Así, debía día tras día afrontar a solas su negocio, y cuando algún cliente llamaba al mostrador, abandonaba la máquina que en ese momento estaba imprimiendo e iba a atender, como dueño de casa. No faltaron oportunidades en que dejó encendidas todas las máquinas, al enterarse que vendrían a ofrecerle un trabajo importante un grupo de personas, y fue preciso teatralizar el interesante hecho que la trastienda, o salón de impresión, estuviera atestada de empleados abocados al trabajo, demostrando que todo andaba bien. De esta manera, el grupo de personas importantes, entre las cuales reconoció a un japonés y a dos lituanos, creyó en todo lo que vio, dejando en sus manos el trabajo. Pero los encargos especiales no habían vuelto a aparecer desde hacía meses, debiendo contentarse con solo pedir lechuga u otra hortaliza no menos detestable, en su hora de almuerzo, y comerla como un quelonio hambriento, porque la escasez de dinero así todo lo ordenaba. Un anochecer, cuando estuvo a punto de cerrar la imprenta, se apersonó un joven enhiesto, vistiendo con elegancia, llevando en su mano derecha un sobre de papel bastante grande. Preguntó si podía ser atendido, ya que tenía un asunto urgente que delegar. No dudó en calarse los anteojos para ver mejor, asentir con su cráneo oblongo, remarcando que la imprenta aún no había cerrado, aprestándose a escuchar a su cliente. El joven abrió el sobre, extendiendo en el mostrador una lámina, representando un dibujo, bastante antiguo. El cliente explicó que era una lámina de papel amate, perteneciente a algún viejo artesano náhuatl que había querido conservar, de esa manera, memorias de la danza de la lluvia, para legarlas a la posteridad. Se trataba de un costosísimo original, valuado en increíbles sumas de dinero. El joven deseaba 500 copias para regalar a amigos, amistades ganadas por la confianza en el trabajo. Se caló más hondamente sus anteojos y observó, digitando con cuidado el papel. Presentaba al tacto una superficie rugosa que, a simple vista, no era notoria. Además, 5 figuras de diminutos seres danzantes, ataviados con sombreros y ropajes de vivos colores, semejaban brotar de un fondo de selva y chozas de paja. Todo el dibujo estaba enmarcado por una guarda de flores, campanillas verdes y margaritas turquesas y naranjas se entrelazaban mediante un recorrido de lazos amarillentos, sin diseño determinado alguno. El joven enhiesto se estiró más aún, tomándose mecánicamente del moño de la corbata y preguntó, fingiendo desinterés, en primer lugar, acerca de cuánto le costaría el trabajo solicitado, y para cuándo estaría listo. Meneó su cráneo oblongo agregando, en un casi susurro, que sería una tarea delicada, pero que, de todas maneras, él y sus operarios tendrían las copias para el lunes siguiente. El joven buscó estrechar su mano y se marchó, cerrando con educación la puerta de calle. Quedó allí, empapado por la iluminación de los 2 tubos fluorescentes que pendían del techo, contemplando el amate.
En verdad, era deslumbrante. Regresó a la sala de máquinas y lo guardó en un estante, luego se cambió el delantal sucio, apagó las luces y fue a su casa. Antes que las sombras del sueño lo atraparan, quedó unos instantes con su cráneo oblongo apoyado sobre la almohada y abriendo sus ojos al techo, guarecido por la oscuridad de su habitación. Fue en ese especial momento cuando, por obra de algún mágico influjo, el dibujo de los danzantes hombrecillos de la mate se proyectó en algún lugar de su cuarto, y los vio efectuar cabriolas y movimientos con sus cuerpos, siguiendo el son de alguna música solo por ellos escuchada. Era gracioso, a la vez, divertido, observarlos efectuar su particular danza de la lluvia en un escenario típico de jungla, selva, vegetación, campanillas y margaritas. De pronto, un manto grisáceo cayó sobre ellos y los vio huir con sus rostros desencajados por un pánico que él experimentó, también, de alguna forma transmitido por ellos. Imaginó una tormenta, el dios de la lluvia que había acudido al llamado, pero no fue así. A un costado del cuadro, en un claro de cielo gris turbio, surgió un ojo enorme. El ojo tenía una pupila ciega, y, rodeándola, un iris más oscuro aún, a tal punto que ambos se confundían en una suerte de agujero negro el cual interpretó maléfico, cruel, nefasto. Tuvo miedo, se cubrió el rostro con sus brazos y quedó por unos minutos así, hasta que, al cabo de los cuales, lentamente fue regresando su mirada a ese sector de su cuarto, aliviándose al no descubrir la imagen. Ya todo había pasado, había sido solo un espejismo, tal vez había estado trabajando duro, y los colores, las formas, las imágenes se confundían, se perdían y creaban situaciones envueltas en tenues marejadas de pánico. Al día siguiente todo le pareció más sencillo y hasta, inclusive, más bello. Su imprenta lo recibió con el silencio de todas las mañanas y los rayos de sol que se filtraban por los ventanales. A lo primero que se dedicó fue al papel a mate, lo encontró donde lo había dejado la noche anterior, disponiendo todo para armar las planchas para sacar las copias. Lo extendió con cuidado sobre su mesa de trabajo, arrimó una lámpara y se aproximó con una lupa. Se caló los anteojos, debía tener cuidado con cada detalle, todo debía ser transmitido a la copia con máxima fidelidad. La lupa fue recorriendo los hombrecillos, las arrugas del papel, los vistosos colores de sus prendas y las flores, todo fue minuciosamente catalogado por sus ojos. Recostó su espalda contra el respaldo de la silla, descansando un momento. Su mirada paseó por el salón, luego regresó al dibujo, los 5 danzantes seguían allí, y fue necesario que tomara de nuevo la lupa para observar un manchón, algo que no había notado. Tarde comprendió que había tocado demasiado el papel, porque, accidentalmente, un fragmento de pintura se había descascarado, desprendiéndose. Estudió sus manos, sus dedos, pensó que su humectada piel se había posado con irreverencia sobre el dibujo y había arrancado ese fragmento. No estaba. ¿Dónde? Buscó por toda la mesa, debajo de ella, en cualquier momento, cualquier otro movimiento descuidado o, inclusive, hasta una ráfaga de viento que se colase por sorpresa podría arrancar otra pizca del dibujo, y luego otra y otra, hasta ya arruinarlo del todo. ¿Y qué le diría a su cliente? El papel a mate costaba una fortuna, él ya lo había escuchado de labios del joven enhiesto, y él no podría indemnizarlo, lo llevaría a la ruina, a la miseria, al hambre, a la cárcel, a una muerte sin remedio. No, debía encontrar el fragmento. Quedó con sus codos apoyados sobre la mesa, sus manos aferradas a su cráneo oblongo, pensando alguna acción mientras sus ojos se adherían al puntito grisáceo y oscuro que había aparecido. De pronto, como acto irracional provocado por algún niño en un juego inocente, sus anteojos, luego de resbalar lenta e imperceptiblemente, abandonaron el puente de su nariz y cayeron, como desde un acantilado increíble, sobre el amate, provocando que un gran sector de pintura se desprendiera, debido al impacto. Quedó con expresión de terror congelada en el rostro. Ese otro accidente había vuelto a arruinar el dibujo, ya eran 2 los fragmentos salidos, y el último,
más grande y negro, era evidente a simple vista. Saltó de la silla y fue por una pinza. La providencia había querido que el nuevo fragmento saltado se quedara en su lugar. Pensó, entonces, en pegarlo y luego, si hiciera falta, retocaría el derredor con algo de tinta. El trabajo artesanal había comenzado. Con las pinzas tomó una patilla del anteojo, que había quedado sobre el dibujo, luego de su caída, y la levantó con sumo cuidado, pero estaba en su destino que, esa mañana, su suerte lo abandonaría. Debido a alguna película sudorosa que recubría el armazón del anteojo, trajo consigo otro fragmento de dibujo que se arrancó tan lentamente como fue ascendido por las pinzas. Tembló de pánico su mano, arrojando lejos las pinzas y los anteojos, estrellándose en un lugar que no deseó descubrir. Allí estaba el papel amate y su dibujo presentando 3 islas negras. ¿Cómo haría para pegar las partes saltadas? Deseó controlarse, mas casi le fue harto imposible. Por su mente batallaban improperios, odiosas injurias en contra de su cliente. ¿Por qué había aceptado ese trabajo? ¿Por qué había tomado en cuenta una pieza histórica de incalculable valor, para hacer un simple trabajo? Quiso no tocar el amate, dejarlo allí, bajo la luz de las lámparas y sobre la mesa, dejarlo inmutable, estoico, perenne, inmarcesible, eterno. Hasta provocaba cierta intranquilidad ver los pedacitos de pintura descascarada retosar quietos, muy quietos sobre el grupo de 5 hombrecillos danzantes. No supo bien qué hacer, derribar todo de un manotón, acabar con todo, explicarle al joven enhiesto que había sido víctima de un asalto, asegurarle que habían entrado por la noche a la imprenta, y se habían llevado lo que habían considerado de mayor cuantía, las máquinas pesaban demasiado, el papel amate había resultado una pieza única, sí, y los pillos habían sabido suponer su valor. No atinó qué pensar. Sus ojos, fijos en el papel, se concentraron en los espacios negros. Detrás de una especie de desconocida tiniebla pareció asomarse otra imagen, algo que deseó escapar de un hueco de sombras, emerger de una muerte prematura o traspasar la infinita e increíble barrera de la mente, la ceguera, la alcohólica duda de toda existencia. Sí, allí había algo, no pudo apreciarlo bien. Tomó la lupa y observó, la lente le tradujo algo que reconoció como una ceja y la curva presencia de un ojo. ¿Qué sería eso? Recordó haber oído hablar, en cierta oportunidad, de artistas que habían pintado nuevos dibujos sobre otros viejos, quizás cubriendo, así, defectos encontrados en anteriores obras, o debido todo a una necesidad de crear y no poseer el dinero suficiente como para adquirir nuevos lienzos. Tal vez al artesano náhuatl le había sucedido lo mismo, habiendo dibujado sobre un triste y harto conocido retrato, una evocación de la danza de su pueblo, en la creencia de que esta representación pudiera llegar como mensaje hasta mucho tiempo después de su muerte. Esto era solo una hipótesis, un pensamiento. Sorprendido, descubrió que otro pequeño fragmento de dibujo había saltado cerca de las piernas de los hombrecillos, y allí aparecieron un par de dientes filosos, muy filosos, que desbordaban ansias de devorar a los danzantes. ¿Cómo sería ese retrato oculto? Sería, tal vez, el propio artesano náhuatl que había sobrevivido a través de los siglos. Si así fuera, el retrato valdría mucho más aún que la pintura de los hombrecillos. Con una uña raspó un poco por debajo de la ceja del retrato tapado, hasta descubrir totalmente un ojo. Un estremecimiento recorrió su médula al comprender que la mirada revelaba odio, muerte, espanto. No debía seguir raspando, no debería hacerlo, era necesario pegar los fragmentos retirados y dejar todo como estaba. Fue cuando recibió la visión de la noche anterior, recordó el ojo que había asustado a los hombrecillos, revivió el odio, la pupila ciega, el iris contrayéndose y dilatándose como una loca esfera, queriendo consumir todo y ya sentirse preso por un embudo abominable, repelente, putrefacto. Revivió la grisácea carga, las tinieblas, la ceguera, y el ojo que llamaba, que gritaba y pronunciaba,
como el viento, su nombre, y su cráneo oblongo fue lo primero que resistió el tremendo jalón. El ojo clamaba, volvía a llamar y el jalón una y otra vez, ya estar allí, ya ser tiniebla y ser devorado por ella. No, debía ponerle fin a eso. Cuando estuvo a punto de apoyar su nariz sobre el papel, una fuerza externa se doblegó en su interior, actuando en su ayuda. Allí fueron sus manos, armadas con sus uñas, raspando y arañando el papel, mientras de sus labios se escapaba una risa histérica, tratando de evitar todo eso, combatiendo al ojo que cada vez se hacía más espeso, más enorme, más tirano, y ya toda la pintura había saltado y los hombrecillos volaron por el aire, fragmentados en miles de trocitos de colores, huyendo de la muerte segura, de la figura espantosa, esa verdadera cara. El rostro que había sido pintado primitivamente en el papel, un dios que no conoció. Un rostro maléfico portando gusanos verdes y negros que brotaban por entre sus dientes y de las llagas que apergaminaban su piel. Sintió asco de haber pasado sus dedos por el papel, cuando lo vio por vez primera, y darse cuenta que las rugosidades no habían sido causadas por la textura de la mate, sino por las infestas supuraciones de la bestia. ¡Qué horror! Quedó tieso de espanto, apenas pudo cubrir su rostro con sus manos cuando la horrible figura brotó del papel, y se vio rodeado. Allí había jungla, verde, tambores que resonaban a lo lejos. Entre los matorrales emergió un grupo de aztecas, sus brazos en alto, las miradas de hielo, la figura del dios irguiéndose tras de ellos, abalanzándose encima. No había escapatoria. Ya estaba cerca, muy cerca. ¡Qué espanto! El hombre había prometido que para ese lunes las 500 copias estarían listas. Cuando el joven enhiesto llegó a la imprenta, al anochecer, descubrió que estaba todo en silencio y a oscuras. La puerta, abierta, le invitó a pasar. Buscó el interruptor de la luz y se encendieron 2 tubos fluorescentes. Alzó su voz, emitiendo un saludo, pero nadie acudió a su encuentro. Supuso, entonces, que ya todo había terminado. Se dirigió a la trastienda. El desorden que allí encontró fue la clave. Por doquier se vieron frascos de tinta derramando su contenido, tipos de plomo quebrados, cajones y repisas volteadas, vidrios que resonaban bajo la suela de sus zapatos, y en un extremo del salón, una mesa y una lámpara aún encendida. Sobre la mesa, halló su papel amate, intacto. Tomó el papel, lo devolvió con cuidado a su sobre, abandonando, luego, la imprenta. Calle abajo, no pudo reprimir una lágrima que comenzó a rodar por su mejilla. El dios oculto era demasiado perverso y había que aplacar su furia de la manera que él ordenara. En el papel amate ya eran 6 los hombrecillos que bailaban su eterna danza de la lluvia, y justo ese, el sexto, poseía un cráneo de singular forma oblonga, que lograba sobresalir del conjunto.